Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio de teoría del consumidor y vamos a partir de la igualdad que surge entre la tasa marginal de sustitución, que representa la teoría subjetiva del consumidor, es decir, es la teoría subjetiva que determina el nivel de satisfacción o utilidad que tiene un consumidor al elegir entre dos canastas de bienes. Y la teoría objetiva, que está determinada por la relación de precios, es decir, esta teoría es objetiva porque el consumidor no tiene capacidad de determinar, es decir, de incidir en los precios de los bienes que va a consumir. Esta satisfacción, esta igualdad entre la teoría subjetiva, que es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, se espera que se iguale a la relación de precios, es decir, que el precio de X sobre el precio de Y. Partiendo de esto, que es lo que ustedes pudieron observar en los videos que les subí del profesor Alejandro, vamos a realizar un ejercicio clásico de teoría del consumidor y acá tenemos el enunciado. Dice, el nivel de satisfacción de un consumidor entre dos bienes, entre el consumo de dos bienes X e Y, está dado por la siguiente función de utilidad. La utilidad es igual a 2XY, siendo P de X el precio del bien X igual a 4 y P de Y el precio del bien Y igual a 2. Y tenemos como otro dato que el ingreso del consumidor destinado a estos bienes es de 120 unidades monetarias, es decir, el ingreso del consumidor destinado al consumo de estos bienes es de 120 unidades monetarias. El enunciado nos pide tres ítems. En primer lugar, es establecer y graficar la restricción presupuestaria. En segundo lugar, hallar el equilibrio del consumidor determinando las cantidades óptimas de los bienes X e Y que maximizan su utilidad y representar gráficamente. Y como último ítem, determinar el nivel de utilidad alcanzado en el punto de equilibrio. Bien, vamos a ir resolviéndolo. En primer lugar, vamos a resolver el ítem A, es decir, vamos a establecer la restricción presupuestaria. Es decir, vamos a decir que, vamos a poner A, y vamos a decir que la restricción presupuestaria va a ser el ingreso del consumidor destinado al consumo de estos dos bienes, va a ser el precio del bien X por la cantidad del bien X, más el precio del bien Y por la cantidad del bien Y. Es decir, sabemos que el ingreso destinado por este consumidor es de 120 unidades monetarias. Por lo tanto, vamos a tener 120, que son las unidades monetarias. El precio del bien X es de 4 por la cantidad que el consumidor vaya a consumir de ese bien, más el precio del bien Y es 2 por la cantidad que el consumidor vaya a consumir de ese bien. Esta es la restricción presupuestaria. Es decir, esto nos permite establecer y graficar una recta que va a ser la restricción presupuestaria de este consumidor, es decir, lo que el consumidor va a poder consumir, las distintas combinaciones que este consumidor va a poder consumir en base a es decir, a sus ingresos de ambos bienes. Vamos a escribir los ejes cartesianos. El eje X, el eje Y, el eje X, es decir, esto va a ser las cantidades, el eje X va a representar las cantidades del bien X, el eje Y va a representar las cantidades del bien Y. Acá tenemos el centro de coordenadas. Y vamos a establecer esta recta. Para graficar esta recta, es decir, la forma más simple de graficarla es considerar en un primer caso que utilicemos todo nuestro ingreso en el consumo del bien Y. Es decir, si yo todo el ingreso lo determino en el consumo del bien Y, vamos a hacer las escalas, perdón, ahí está. Si todo el ingreso lo determino el consumo del bien Y, es decir, diríamos, el ingreso lo dividiríamos sobre el precio de Y y nos va a determinar qué cantidad del bien Y podemos consumir.
Por lo tanto, si el ingreso es de 120 y el precio de I es 2, podemos consumir 60 unidades en cantidad del bien I. Vamos a hacer una escala de 30 en 30, es decir, acá vamos a poner 30, acá vamos a poner 60, es decir, acá estaríamos determinando consumir solamente el bien I con nuestro ingreso disponible, todo lo que tenemos como ingreso en el bien I y nos permite consumir 60 unidades. De igual manera, es decir, esto representa, se los dejo para que lo tengan presente, esto es I sobre el precio de I, el ingreso sobre el precio de I. De la misma manera vamos a hacerlo como si consumiéramos todo nuestro ingreso en el bien X. Entonces esto sería el ingreso sobre el precio de X. Esto va a ser igual a 120 sobre el precio de X, lo tenemos acá, es 4, y si no lo pueden ver acá, P de X es igual a 4. 120 sobre 4, esto nos va a dar 30. Por lo tanto, vamos a hacer la misma escala, 30, bueno, vamos a ponerlo en color negro, 30, 60, y bueno, acá tenemos 90, 60, 90. Bueno, acá vamos a colocar el punto donde estaríamos consumiendo todo nuestro ingreso en el bien X. Es decir, podríamos consumir 30 unidades del bien X. Claramente, como la restricción presupuestaria es una función lineal, con estos dos puntos podemos determinar la recta presupuestaria. Ahí está la recta presupuestaria. Bien, cumplimos con resolver el punto A, que es establecer la restricción presupuestaria y graficarla. Vamos con el punto B, que dice hallar el equilibrio del consumidor determinando las cantidades óptimas de los bienes X e Y que maximizan su utilidad y representar gráficamente. Para poder hallar el punto B, que es el equilibrio del consumidor, nos vamos a referir justamente a los que les planteé al principio, que es esta igualdad entre la tasa marginal de sustitución y la relación de precios. Entonces la vamos a volver a escribir acá debajo. Vamos a poner punto B. La utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y van a ser iguales al precio de X sobre el precio de Y. Bien, para hallar la utilidad marginal de X lo que vamos a hacer es derivar la función utilidad, que la voy a poner acá para tenerla de referencia y no tener que ir arriba. La función utilidad es 2xy. Si la traje acá para tenerla como referencia y no tener que subir y verla en el enunciado. Bueno, a ver, la utilidad marginal de X es la derivada de la función utilidad respecto de la variable X. Si derivamos la función utilidad respecto de la variable X, lo que va a ocurrir es que la X se nos va y nos va a quedar 2y. Es decir, la utilidad marginal de X va a ser igual a 2y. Sobre la utilidad marginal de Y, ahora en este caso vamos a derivar la función utilidad respecto de la variable Y. Lo que va a ocurrir es que la variable Y se nos va a ir al derivarla, la derivada de la variable Y va a ser 1, 1 por 2x nos va a quedar 2x. Para los que no sepan derivar, esto es muy simple, es decir, pueden buscar algún videito simple de derivadas, es decir, es muy simple. Es decir, la derivada de la variable x es 1. Por lo tanto, cuando derivo la variable x me va a quedar 2 por derivo la variable x es 1 por y. 2 por 1 por y es igual a 2y. Y por eso puse cuando establecí la utilidad marginal respecto de x, 2y. Ahora, cuando derivo la función utilidad respecto de la variable y, quien va a ser 1 es la variable y. Entonces me va a quedar 2 por x por 1. ¿Se entiende? Como son funciones lineales, lo único que estoy derivando no es es decir, una constante, no una lineal, es decir, una variable que tiene como potencia 1. Es decir, cuando derivo esa variable, la derivada va a ser un 1.
Entonces, cuando derivo respecto de x, me va a quedar 2 por 1 por y. El resultado es 2y de la derivada. Y cuando derivo respecto de y, es decir, la derivada de y va a ser 1, por lo tanto me va a quedar 2 por x por 1, 2x, que es lo que hemos expresado acá. Bien, esto lo vamos a igualar a p de x sobre p de y. El precio de x es, volvemos a mirar el enunciado por si tienen dudas, el precio de x 4 es 4 y el precio de y es 2. Por lo tanto, p de x va a ser 4 sobre 2. Una vez que planteamos esto, vemos que podemos simplificar, es decir, este 2 con este 2, y acá 4 dividido 2 me va a dar 2. Por lo tanto, me va a quedar que y sobre x es igual a 2. Y puedo despejar la variable x que tengo en el denominador, la puedo pasar multiplicando, y esto me quedaría de esta manera, que y es igual a 2x. Es decir, me está diciendo que la cantidad de y que puedo consumir va a ser igual a 2 veces la cantidad de x. Una vez que logré llegar a esta relación, voy a reemplazar en mi restricción presupuestaria. Es decir, voy a reemplazar la variable y por lo que representa la variable y en mi restricción presupuestaria. Así que vamos a traer la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es esta. La restricción presupuestaria dijimos que es 120 es igual a 4x más 2y. La traemos acá porque la vamos a utilizar. 120 es igual a 4x más 2y. ¿Qué vamos a hacer ahora? En base a esta relación que acabamos de obtener, que y es igual a 2 veces x, vamos a reemplazar donde tengamos la variable y por lo que representa la variable y, que es 2 veces x. Entonces nos va a quedar de esta manera. 120 es igual a 4x más 2 por, y esta y la vamos a reemplazar por lo que representa y, que es 2x. Bueno, una vez que llegamos acá, nos encontramos con una ecuación de primer grado, donde la única variable, la única incógnita que tengo o variable es la x. Y lo único que tengo que hacer es resolver matemáticamente, despejar y hallar cuál es el valor de x. Es decir, esto nos va a dar que 120 es igual a 4x más 2 por 2, 4x. 120 es igual, 4x más 4x sería 8x. Y finalmente pasamos el 8 dividiendo y nos va a quedar que 120 dividido 8 es igual a x, por lo cual 120 dividido 8 es 15. 15 es igual a x. Es decir, esta es la cantidad óptima que el consumidor, la cantidad óptima del consumidor del bien x. Cantidad óptima del bien x. Para saber la cantidad óptima del bien y, vamos a utilizar la relación. Es decir, vamos a decir que y es igual a 2 veces la cantidad de x. Como x, la cantidad de x es 15, por lo tanto, y va a ser igual a 30. Y acá tenemos la cantidad óptima del bien y. Óptima del bien y. ¿Dónde se va a generar esta cantidad óptima? La vamos a marcar en el gráfico que ya hicimos, donde trazamos la restricción presupuestaria, y vamos a ver qué ocurre ahí. En la cantidad óptima, que sería cuando la cantidad de x es 30 y la cantidad de y es 15, en este valor
que es donde tenemos el óptimo, es donde la función utilidad, es decir, la curva de indiferencia, hace tangencia con la recta presupuestaria. Es decir, esto nos permite graficar la curva de indiferencia, que la voy a graficar acá. La curva de indiferencia no hace falta que la grafiquen en escala. Bueno, perdonen mi pulso a veces, sobre todo escribiendo con una tableta, no es tan óptimo, es el ideal, digamos, pero se entiende. Esta es la curva de indiferencia, es decir, de esta función utilidad que nos dieron. Es decir, ahora vamos a ver cuál es el nivel de utilidad de esta curva de indiferencia. Es decir, el ejercicio nos dio una función utilidad. Con esa función utilidad nosotros podemos graficar esta curva de indiferencia para un determinado nivel de utilidad. ¿Cómo hacemos para saber el nivel de utilidad de esta curva? Es decir, qué utilidad tiene esta curva. Vamos a reemplazar las cantidades óptimas de x e y en la función utilidad. Entonces, y ahí iríamos a hacer el punto C. El punto C, vamos a leerlo, perdón, antes de irnos, vamos a leerlo, dice, determinar el nivel de utilidad alcanzado en el punto de equilibrio. ¿Cómo hacemos para determinar el nivel de utilidad? Utilizamos la función utilidad y vamos a reemplazar tanto las cantidades de x y de y por las cantidades que obtuvimos en el óptimo del consumidor. Es decir, nos va a quedar de esta manera. Vamos al punto C, lo vamos a escribir acá, que tengo lugar, no, vamos a ir abajo, para no ocupar la hoja que tengo. El punto C, dijimos que la función utilidad es igual a 2 por x por y. Lo que queremos saber es cuál es el nivel de utilidad. Para saber el nivel de utilidad, lo que vamos a hacer es 2 por la cantidad de x, que es 15, por la cantidad de y, que es 30, nos va a dar, vamos a hacer el cálculo, 2 por 15 por 30, modo de 1 sería 2 por 15 por 30, nos da 900. Es decir, ese es el nivel de utilidad del consumidor. 900 es igual a 2 por 15 por 30. Por lo tanto, la curva de utilidad de este consumidor que le genera un determinado nivel de satisfacción en el consumo de dos bienes es U igual a 900. Y ahí la vamos a expresar en el gráfico, que ya la tenemos graficada. Lo único que nos queda es expresarla, ¿no? Esta es la utilidad, que la podemos llamar U igual a 900. Es decir, tengan en cuenta que este valor numérico no me sirve para, solo tiene como característica, es decir, que yo pueda determinar un orden de preferencia en distintas curvas de utilidad. No es un valor numérico que nos represente algo específico, sino, es decir, yo podría tener distintas curvas de utilidad, eso está explicado en los videos que le subí a Alejandro. Podemos tener distintas curvas de utilidad que nos permiten clasificar distintos niveles de utilidad que le genera al consumidor a través de las distintas curvitas, ¿no? Esta es la curva de utilidad, lo que da 900, pero no significa que ese 900 represente un valor numérico que nosotros tengamos que tener en cuenta. Bueno, una vez que resolvimos el enunciado punto A, B y C, vamos a ver qué ocurre ante alguna variación, tanto o en el ingreso o en el precio de algún bien, planteado desde esta misma situación, pero modificando alguna de las variables, o el precio o el ingreso. Vamos aquí. Y dice, suponga que ahora el ingreso del consumidor aumenta de 120 a 160 unidades monetarias. Es decir, el consumidor estaría disponiendo de mayor cantidad monetaria, es decir, un mayor ingreso para consumir los mismos bienes, y es importante que el precio de los bienes se mantiene constante, es decir, por eso está la aclaración,
manteniéndose constantes los precios de los dos bienes. Es decir, lo único que se estaría modificando en este caso sería el ingreso del consumidor. Y lo que se pide es hallar los mismos puntos A, B y C que se solicitaron en la situación inicial. Entonces, vamos a partir de la misma forma que antes, hallando la restricción presupuestaria. Entonces, vamos, restricción presupuestaria. Bien, ahora decimos que tenemos 160 unidades monetarias para el consumo de los bienes A, X e Y. Y dijimos que 4 pesos o 4 unidades monetarias, diríamos, es el precio de cada bien X más 2 unidades monetarias por cada unidad del bien Y. Para que acá pusimos X y esto sería Y. Ahí está. ¿Qué estamos considerando? Lo mismo que en la situación inicial, que este consumidor gasta todo su ingreso, es decir, las 160 unidades monetarias en el consumo de estos dos bienes. Entonces, vamos a determinar, la restricción presupuestaria nos va a poder ayudar a determinar qué cantidad de cada uno de los bienes puede consumir considerando su restricción, ¿no? Una vez que tenemos la restricción presupuestaria, que este sería, lo vamos a graficar, vamos a graficar y vamos a considerar, al igual que antes, es decir, primero vamos a considerar que el consumidor gasta todo su ingreso en el bien Y. Entonces, el ingreso sobre el precio de I nos va a determinar la cantidad de bien Y que podría consumir, ¿no? El ingreso es 160 sobre el precio de I es 2, es decir, podría consumir 80 unidades del bien I, ¿cierto? 160 dividido 2 pesos, permite 2 unidades monetarias, permite consumir 80 unidades del bien I. Voy a hacer una escala de 2 en 2, a ver, 20, 40, 60, 80, 40, 60, 80. Es decir, con esta nueva restricción presupuestaria, este consumidor podría consumir, si solo consumiera el bien Y, 80 unidades. Recuerden que esto es el ingreso sobre el precio de Y. Vamos a hacer lo mismo para ver en el eje X qué cantidades del bien X puede consumir. Si consumiera solo todo su ingreso en el bien X, sería el ingreso sobre el precio de X, que en este caso sería 160 sobre 4, que es el precio de X, y esto daría 40. Sí, podría consumir 40 unidades del bien X. Vamos a hacer la misma escala. 2, 4, 6, 8, 20, 40, 60, 80. Ahí tendríamos el punto y esto claramente es el ingreso sobre el precio de X. Esto nos permite graficar nuestra recta presupuestaria, es decir, nuestra restricción presupuestaria. Bien, una vez que tenemos establecido la restricción presupuestaria, vamos al punto B, que el punto B, esto sería punto A, vamos al punto B. El punto B nos pedía hallar el óptimo o la máxima utilidad del consumidor en base a su restricción presupuestaria y su función de utilidad. Entonces, vamos a partir de que la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es igual a P de X
sobre P de I. La función utilidad la vamos a escribir acá para tener la mano. La utilidad es 2xi y la utilidad marginal de x. Esto no va a cambiar respecto al ejercicio anterior, porque acá no hay una modificación en los precios, entonces no va a modificar. La utilidad marginal respecto de x va a ser 2i sobre la utilidad marginal de y va a ser 2x, y esto va a ser igual al precio de x, que es 4, sobre el precio de y, que es 2. Al igual que anteriormente, simplificamos. Acá también simplificamos, me queda 2. Por lo tanto, tenemos que y sobre x es igual a 2. Pasamos, despejamos y pasamos la x que está dividiendo multiplicando y nos queda que y es igual a 2x. Bien, esta es la misma relación que obtuvimos al principio. Claramente en la situación original, esto no iba a cambiar porque los precios no cambiaron, la función utilidad es la misma, es decir, por lo tanto, las utilidades marginales también son iguales. Lo que va a cambiar ahora es cuando lo llevemos a la restricción presupuestaria. Es decir, la restricción presupuestaria, es decir, su recta presupuestaria es que 160 es igual a 4x más 2i, 4 pesos por cada cantidad de E del bien X, más 2 por cada cantidad del bien Y, y este es el ingreso del consumidor, el nuevo ingreso del consumidor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar la I en esta restricción presupuestaria por lo que representa. Y nos va a quedar que 160 es igual a 4x más 2 por 2x. Resolvemos esto y nos va a dar 160 es igual a 4x más 4x. 4x más 4x son 8x. Por lo tanto, vamos a decir que 160 sobre 8 va a ser igual a x, y 160 dividido 8 nos da 20. Por lo tanto, x es igual a 20. Esta es la cantidad óptima del bien x, y para hallar la cantidad óptima del bien y, al igual que antes, vamos a utilizar la relación que habíamos obtenido, donde y es igual a 2 veces la cantidad de x, que en este caso sabemos que es 20, o sea que y va a ser igual a 2 por 20, 40. Estas son las cantidades óptimas que maximizan la satisfacción del consumidor. Óptimas que maximizan la satisfacción del consumidor. Del consumidor. Bueno, vamos a representarla. Este punto óptimo, que ya sabemos que es donde va a ser punto de tangencia con la curva de indiferencia. Esta cantidad óptima se va a dar acá. Cuando la cantidad de y es 40 y la cantidad de x es 20, y salió medio chiflado, pero se entiende igual. Este sería el óptimo. Y en el óptimo se va a generar el punto de tangencia de la curva de utilidad, que ahora vamos a ver cuál es el nivel de la curva de utilidad, es decir, qué valor numérico le vamos a dar a la curva de utilidad, de manera de ordenarlas las curvas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué valor numérico? Que sería el punto C. El punto C sería la utilidad es igual a 2xi, entonces la utilidad va a ser igual a 2 por 40 por 20.
esto, si no me equivoco, va a dar 1600. Vamos a hacer la cuenta, porque van a hacer cuentas mentales. 2 por 40 por 20. Sí, 1600. Es decir, la utilidad nos va a dar 1600. 1600 es igual a la utilidad. Por lo tanto, esa curva es la curva que podemos determinar como una utilidad de 1600. Vamos a buscar. Bueno, y acá queda reflejado el ejercicio con los mismos ítems iniciales, donde lo que ocurrió es que tuvimos un cambio en el precio en el ingreso del consumidor. Es decir, lo que cambió es el ingreso del consumidor. Claramente, al cambiarse el ingreso del consumidor, claramente lo que ocurrió, si observan, al cambiarse el ingreso del consumidor, la situación inicial, fíjense dónde estaba la restricción presupuestaria, la recta presupuestaria, vamos a verla acá. Es decir, la cantidad de I era 60 cuando consumíamos todo en el bien I, y la cantidad de X era 30 cuando consumíamos todo el ingreso en el bien X. Y la voy a dejar reflejar acá para que vean qué es lo que ocurrió. Es decir, dijimos 60, a ver, leí bien, sí, 60 y 30. ¿Qué ocurrió acá? Es decir, teníamos acá y acá. Es decir, miren, estos eran los puntos en la situación inicial donde lo que ocurría, es decir, teníamos nuestra restricción presupuestaria determinada acá. La voy a poner en rojo para que la vean, la diferencia de la anterior a esta. ¿Ven? Es decir, esta era la situación inicial, con el ingreso de 1.200 unidades monetarias. Ahora, al tener el consumidor un mayor ingreso, lo que hace es que se desplace hacia la derecha la restricción presupuestaria, lo que nos permite alcanzar otras curvas de indiferencia con un nivel de utilidad distinto. Es decir, eso es lo que ocurre al desplazar a la derecha la restricción presupuestaria, porque el consumidor ahora dispone de un ingreso mayor para consumir estos dos bienes. Al desplazar a la derecha, el punto de tangencia lo encontramos en una curva de utilidad diferente. Es decir, otra curva de utilidad más alejada al origen. Es decir, en la anterior, la curva de utilidad, voy a terminar enchantando el gráfico, pero es para que se entienda un poco, la teníamos en 30, que sería, bueno, esto sería 20, acá estaría, ahí. La curva de utilidad anterior estaba cuando lo que se consumía del bien Y era 30 unidades y lo que se consumía del bien X era 15. Es decir, acá íbamos a tener la otra curva, no la quiero graficar, acá, es decir, la gráfico ahora la borro para no hacer tanto enchastre. Esta era la de U igual a 900. ¿Ven? Al aumentar el ingreso del consumidor, quedó horrible la curva, pero bueno, creo que igual se entiende, al aumentar el ingreso del consumidor, esto nos permitió desplazar la restricción presupuestaria hacia la derecha y alcanzar otra curva de utilidad superior, es decir, más alejada al origen. Tengan en cuenta que siempre lo que se busca es que el óptimo del consumidor va a estar donde la restricción presupuestaria haga tangencia con la curva de indiferencia más alejada del origen. Bien, dicho esto, eh, vamos a hacer un último ejemplo con una última variación, es esta, y en este caso lo que va a ocurrir es que eh, también tenemos una modificación, pero en este caso no va a modificar ni el ingreso ni el precio del bien Y, sino solo el precio del bien X. Es decir, lo que está ocurriendo es que el bien X, que tenía un precio de 4 unidades monetarias, ahora disminuyó a 2. Lo cual indica esto, que si el precio del bien disminuyó, el consumidor va a poder consumir más cantidades de ese bien de las que consumía en la situación inicial. Entonces, vamos a resolver los mismos ítems. En el caso del ítem A,
Vamos a poner, esperen que voy a correr esto un poquito para que no me moleste esta inscripción que tengo acá. Ahí está. En el caso del ítem A, vamos a armar la restricción presupuestaria, como lo venimos haciendo. Bien, la restricción presupuestaria dijimos que el ingreso se mantiene se mantiene como la situación inicial, que era de 1.200, 120 unidades monetarias, ¿no? Sí, quiero, no quiero confundirme, pero creo que sí. Sí, 120 unidades monetarias. No quiero ir tan allá para no perderlo. El ingreso era de 120 unidades monetarias. Entonces, vamos a poner 120 unidades monetarias es igual a el precio del bien X ahora disminuyó a 2, entonces sería 2 unidades monetarias por cada bien X, más el precio del bien Y se mantiene constante, que era 2 unidades monetarias, es decir, 2 unidades monetarias por cada bien Y. Bien, una vez que tenemos la restricción presupuestaria, la vamos a graficar y van a poder observar qué es lo que ocurre. Es decir, si miran el gráfico de la situación inicial, ahora vamos a poder observar qué ocurre. Esto lo vamos a hacer de 30 en 30, 0, 3, 6, 9, 30, 60, 90. Esta es la cantidad del bien X. Y acá tenemos 30, 60, 90. Esta es la cantidad del bien Y. Bien, para poder graficar la recta, vamos a asumir que gastamos todo nuestro ingreso en el bien Y para marcar el punto que sería la ordenada al origen. Entonces, el ingreso, el ingreso sobre el precio de I va a ser igual a 120. No lo quiero poner en rojo. Vamos a ponerlo en negro. 120 unidades monetarias, que son las que disponemos en total, de la que dispone el consumidor, sobre el precio de I, que es 2, esto va a dar 60. Es decir, acá tendríamos, es decir, el punto de la recta, es decir, la ordenada al origen. Esto recuerden que sí, sobre el precio de I. Y esto no va a modificar respecto a la situación inicial, va a seguir siendo igual. Lo que va a cambiar ahora es respecto de X, porque ahora disponemos, es decir, al bajar el precio del bien X, vamos a poder consumir más cantidad, es decir, el consumidor va a poder consumir más cantidad del bien X. Para marcar la ordenada en el eje de las abscisas, vamos a hacer el ingreso sobre el precio de X. Esto va a ser igual a 120, que es el ingreso, y se insiste en quedar el rojo. 120, que es el ingreso, sobre el precio de X, que ahora es 2, nos va a dar también 60 unidades. Es decir, al tener el mismo precio, los dos bienes tener el mismo precio, es lógico que lo que se consuma sea en forma proporcional la misma cantidad de cada bien. Y esto lo hallamos haciendo el ingreso sobre el precio de X. Y acá vamos a poder graficar la restricción presupuestaria, la recta presupuestaria que determina la restricción. Bueno, quedó en rojo, la vamos a dejar así en rojo. Quiero que vean la diferencia. La de la situación inicial era esta. Esta era la restricción presupuestaria de la situación inicial. ¿Qué ocurrió en este caso? Al disminuir el precio del bien X, la recta presupuestaria pivotea hacia la derecha y nos permite alcanzar un mayor nivel una mayor cantidad del bien X, porque, es decir, disminuyó su precio. Bien, dicho esto y viendo cómo pivotea, es decir, la restricción presupuestaria, cómo ha pivoteado hacia la derecha, vamos ahora a hallar el óptimo. Ve, el óptimo. El óptimo que es donde se maximiza la satisfacción del consumidor. Bueno, vamos a partir igual de lo mismo, que la utilidad marginal de X sobre, que sería la relación marginal de sustitución,
o la tasa marginal de sustitución es lo mismo, la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es igual al precio de X sobre el precio de Y. Esto ahora va a cambiar porque los precios cambiaron. Entonces, voy a volver a escribir acá la función utilidad. La utilidad es igual a 2xy, porque necesitamos derivarla, entonces siempre es conveniente tenerla a la vista. Y vamos a decir que la utilidad marginal de x va a ser igual a 2y sobre la utilidad marginal de y va a ser igual a 2x. Esto no va a cambiar, porque acá la función utilidad no ha cambiado, sigue siendo la misma. Lo que sí ha cambiado es el precio. Ahora, el precio del bien x va a ser 2 sobre el precio del bien y va a ser 2. Simplificamos esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto. Acá me queda 1. Por lo tanto, nos va a quedar que y sobre x es igual a 1, lo cual nos va a indicar que y es igual a x. Es decir, esta relación nos está diciendo que la cantidad de y es igual a la cantidad de x. Y tiene lógica, porque el precio de ambos bienes son iguales, por lo cual la satisfacción del consumidor va a estar en una cantidad de X y de Y que sean exactamente iguales porque tienen el mismo precio. Para poder hallar cuál es esa cantidad óptima de X y de Y, vamos a ir a la restricción presupuestaria, que es 120 es igual a 2 unidades monetarias por cada bien, cada unidad del bien X, más 2 unidades monetarias por cada unidad del bien Y. Vamos a reemplazar esta relación, es decir, donde está la X, donde tengamos la Y, vamos a reemplazar por X y nos va a quedar de esta manera. 120 es igual a 2X más 2, reemplazo la Y por la X, 2X, es decir, esto va a ser 120 es igual a 2X más 2X, 4X, paso el 4 dividiendo 120 sobre 4 es igual a X, por lo tanto, X va a ser igual a 30. Esta es la cantidad óptima de X y teniendo esta relación sabemos que la cantidad óptima de X es igual a la cantidad óptima de Y, por lo tanto Y es igual a 30 también. Y acá obtuvimos las dos cantidades óptimas, es decir, las que maximizan la satisfacción del consumidor. Vamos a graficarlo y esto nos va a quedar aquí. Acá tenemos la cantidad de Y, la cantidad de X. Uy, quedó feíta, feíta esta. Vamos a ponerlo más lindo. Ahí está. Y claramente acá es donde va a ser donde va a ser punto de tangencia, la curva de indiferencia, la curva de indiferencia que ahora vamos a determinar cuál es, cómo la denominamos, con qué valor numérico denominamos esta curva de indiferencia, donde se hace tangencia la satisfacción del consumidor con su restricción presupuestaria. Bien, ahí está. Nos queda solo el punto C. Vamos a ver cuál es el nivel, qué valor numérico le vamos a dar la función utilidad a la curva de indiferencia, digamos. Sabemos que acá tenemos la utilidad es igual, esto sería el punto C. La utilidad es igual a 2 por X por Y, o sea que la utilidad va a ser igual a 2 por 30. 3 por 3, 9, esto va a ser 900 por 2, 180, 1800. ¿No? Sí. La utilidad va a ser igual a 1800. 3 por 3, 9, 900 por 2, 1800. O sea que esta curva de utilidad la vamos a determinar como que nos da 1800 útiles. Recuerden siempre que el óptimo lo obtiene el consumidor, donde la recta presupuestaria, es decir, hace tangencia con
la curva de indiferencia más alejada del origen. Bueno, y ahí terminaría este ejercicio, que es un ejercicio clásico, integrador, donde vimos una situación inicial, donde luego vimos una situación donde el ingreso del consumidor se incrementaba, es decir, aumentaba el ingreso del consumidor, y después vimos una situación donde el precio de uno de los bienes disminuía. Eh, Estos son los ejercicios clásicos de teoría del consumidor, espero que los hayan entendido. Y bueno, después probablemente por ahí les arme algunos para que puedan, si quieren, practicar ustedes sobre esta misma base. Les mando un abrazo grande, espero haber sido clara y bueno, nos vemos prontito.